Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2023. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, WeWard y Macadam. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Ya sabéis, vuelta resumida e interior también muy resumido para ver las novedades que tenemos en las diferentes zonas del mejor estadio del mundo. De momento a la izquierda, las lamas que están colocando en la parte central de la fachada y a la derecha el desmontaje de la grúa torre, que ahora veremos todo desde muy cerquita. Ahí vemos la grúa torre, que ya quedan prácticamente 2 módulos. Imagino que cuando estéis viendo el vídeo ya habrán terminado de quitar todos esos módulos, todas esas secciones. Y aquí vemos cómo siguen trabajando, en este caso, en las puertas de acceso. Están tapando la zona del ascensor, ese ascensor VIP que está ubicado en Concha Espina. A medida que han ido quitando lamas en la parte central de Castellana, han ido colocando ya las nuevas. Vimos hace tiempo cómo colocaban esos adhesivos protectores. Hemos visto estas semanas cómo quitaban esas lamas que tienen que cambiar el ángulo y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Y ya por fin vemos cómo colocan las nuevas. Ahora poco a poco nos iremos haciendo una idea de cómo va quedando esta fachada del lateral oeste. Esto es lo que están haciendo en el día de hoy, jueves 14 de septiembre. Tenemos novedades fresquitas muy ricas en el interior, así que quédate conmigo, quédate con nosotros, con Javi y conmigo. Otra perspectiva de las lamas que están colocando. Ahí podemos ver a la izquierda las antiguas, a la derecha las nuevas. Se puede apreciar perfectamente el ángulo que tienen las nuevas y las antiguas. Esquina de la Torre C, dejamos atrás el lateral oeste. Vamos a ver si están colocando más lamas. Efectivamente, sí. Aquí en este hueco más cercano a la Torre C y en el hueco más lejano en la Torre D. Ahí vemos a los pedazos de cracks colocando en la parte más superior de la fachada esas lamas in the night. Y ahí tenemos la zona de las viseras, que poco a poco también irán colocando esas nuevas lamas después de haber colocado ya los nexos. Allá a la derecha faltan los nexos, pero en esta que tenemos en pantalla ya están colocados. Así que así es como va quedando esta zona de la fachada norte aquí en Rafael Salgado. Ya poco a poco iremos viendo cómo tapan este hueco de ascensores, esos ascensores VIP, que al igual que hemos visto en el otro lado, que empezaban a colocar esas estructuras, como ya tienen aquí colocadas, también lo están haciendo en estos precisos instantes en el fondo norte. Seguimos avanzando, vamos a ver las estructuras de Rafael Salgado in the night. Ahí podemos ver cómo han ido colocando de nuevo esos números, esos carteles provisionales para los partidos. Veremos a ver si poco a poco van habilitando los banners de las puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han ido colocando más focos también en la parte inferior de la fachada, al igual que hicieron en la fachada oeste, además que están apuntando hacia el suelo, así que eso es para que la gente no se deje los cuernos in the night cuando pasen por aquí. Ahí vemos cómo siguen colocando más lamas en el hueco más cercano a la Torre D. Otra perspectiva, han ido cerrando la izquierda, ahora están cerrando la parte de la derecha. Ya esa es la que conecta con la fachada norte. Y ahí podemos ver cómo ya han sobrepasado la parte central. Imagino que en estos 2 días ya terminarán de instalar todas esas nuevas lamas. Un vistazo rápido también a cómo van quedando esas lamas de cierre en la zona del lateral este, antes de pasar a ver toda esa zona y Padre Damián. Y eso es lo que podemos ver al subir un poco por Padre Damián hacia arriba. Aquí entramos oficialmente ya en el lateral este y Padre Damián. Dejamos atrás el fondo norte con la colocación de esas lamas. Han ido colocando más focos en la parte inferior de la fachada. Tienen que seguir colocando esas hojas en vertical también. Y veremos a ver cómo está todo para el día del partido, que parece que no, pero han metido la sexta a la remodelación. Mirad cómo van avanzando en estas puertas de acceso del lateral este, en la zona norte, con esa colocación de hojas. Ahora están colocando mamparas también en ese lugar y sobre todo todo el material que tienen preparado para ir colocando. Ahí vemos acopiadas esas puertas que irán instalando durante estos días antes del partido contra la Real Sociedad. Lo que no dé tiempo se lo llevan y lo vuelven a traer una vez que ha finalizado el partido para seguir con la remodelación.
Ahí vemos a los pedazos de cracks colocando más estructuras, más material. Tenemos un total de 2 plataformas, una grúa operando en esa zona. Seguimos avanzando, vamos hacia la parte central. Ahí podemos ver cómo han ido colocando ese material en la parte superior. Y ahora vamos a ver por qué están probando las pantallas centrales del palco de honor. Y mirad, ya queda poquito para demoler esa base de hormigón de la grúa torre. Ahí vemos cómo están probando, como ya hicieron con las del lado opuesto, las del lado de Castellana. Están probando esas pantallas mágicas que han ido instalando en los accesos al palco de honor. Pruebas, y ya este fin de semana lo veremos totalmente operativo. Ya estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Bienvenidos un día más a mi canal. Dale like y suscríbete. No te vayas muy lejos porque accedemos al interior en cualquier momento. Así que pocas novedades en esta zona. Ahora veremos cómo va el desmontaje de la grúa torre de Concha Espina. Ahí lo tenemos. Las grúas que poco a poco irán desapareciendo entre hoy y el sábado. Una vez que ya quiten todos esos módulos y todas esas secciones de la misma, aquí en el fondo sur. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí tenemos la torre A, aún faltan por colocar lamas en la parte central y en la parte inferior de la fachada. Nos acercamos un poquito más, vemos esos módulos que han ido retirando de la grúa torre y esto es lo que queda antes de acceder. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí lo vemos. Esto es lo que queda de la grúa torre de Concha Espina antes de acceder al interior. Están preparando ya el desmontaje de los siguientes y últimos módulos. Ahí vemos a los pedazos de cracks en el rascacielos de Concha Espina. Así que poco a poco irán colocando los carteles informativos antes del partido del domingo. Poco a poco irán reconvirtiendo el modo obra al modo partido. Así que tengo muchas ganas de ver cómo va quedando todo. Ya sabéis que es que entre partido y partido están aprovechando un montón el tiempo para poder seguir avanzando en la obra del Santiago Bernabéu. Antes de acceder vemos esta preciosa imagen de la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Muy pero que muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy jueves 14 de septiembre del 2023. Mirad lo que tenemos en pantalla. Tapa recogida, celosías en su sitio y la primera bandeja que discurre ya por la losa del terreno de juego. Ayer ya lo dijimos aquí en el canal, estaban despejando todo el terreno de juego con esas grúas, esas plataformas para dar paso, para dar lugar a esas bandejas del césped retráctil de nuevo para disputar el partido este domingo contra la Real Sociedad. Partidazo, partidazo, y aquí viviremos la reacción en el canal. Ahí tenemos las celosías, han soportado el peso de la primera bandeja que ya está discurriendo por la losa. Ahora veremos también cómo va saliendo poco a poco la segunda, porque es que no hay tiempo que perder, hay que preparar todo. Mientras tanto vamos viendo cositas, vamos viendo los trabajos que se están ejecutando en las diferentes zonas. Mientras tanto escuchamos de fondo el sonido de los carros. Qué bonito, ni las montañas, ni el mar, nada de nada. Escuchar el sonido de los carros es música relajante. Bueno, seguimos viendo, ahí podemos ver los andamios del cuarto anfiteatro, ampliación del lateral este, como han sido quitados ya de esos trabajos de colocación de esas planchas metálicas para el cierre de la grada. Ahí podemos ver al fondo la grada desmontable que se ha ido colocando ya en el día de ayer. El becario fue el que dio la noticia y ahí tenemos pues todos los trabajos que se están ejecutando o se han ejecutado durante todo este tiempo. Ya empezamos de nuevo en modo partido contra la Real Sociedad y veremos a ver si habilitan estos palcos que tenemos en pantalla. Muchas gracias, Javier, por este pedazo de barrido de derecha a izquierda, para que veamos toda esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Seguimos viendo cositas, dale like y suscríbete, muy pero que muy importante. Vámonos al lateral este, nos vamos donde mande don Javier. Ahí tenemos lo que decíamos antes, las ampliaciones, en este caso no han acabado todavía con la ampliación del cuarto anfiteatro, pero ya vimos que la del tercero sí estaba terminada, la vimos ya contra el Getafe.
servicios de mantenimiento, últimos remates, servicios de limpieza también, antes de afrontar este segundo partido de la temporada aquí en el Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito, qué bonito el contraste de los nuevos asientos con los pasillos. De momento, pues como estamos observando, la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro aún no está disponible, por eso lo cierran con esos plásticos blancos. Y aquí seguimos viendo esos andamios que resisten, que aguantan en la parte norte del lateral este para esa ampliación del cuarto anfiteatro. Ahora ya más de cerca estos palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, lo que decíamos, aún no han sido habilitados, falta mucho, pero que mucho por hacer, al igual que los del primer y segundo anfiteatro, esos que tenemos en la parte inferior. Ahí tenemos la grada abatible, ya llegando la primera bandeja a su lugar. Su lugar es la zona más cercana al lateral este y los banquillos y vestuarios. Ahí podemos ver también los trabajos que se están produciendo en la zona del palco presidencial. Ahí está, cómo han ido incorporando ese nuevo material para ir terminando todos esos trabajos. Vámonos al lado opuesto del fondo sur, nos vamos al fondo norte. Vamos a ir a ver cómo va esa restauración que tenemos en la parte más superior, este restaurante panorámico, en la esquina de la Torre D, donde han ido colocando todo este verano esos paneles definitivos blancos que vemos en la misma estructura y que en este mini parón de selecciones han aprovechado a colocar andamios en ese lateral para seguir colocando esos paneles. Ahí podemos ver cómo siguen con los remates finales también en esta línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, con las mamparas colocadas, los asientos colocados y a falta de los remates finales. Ahí podemos ver a duras penas lo que hay en el interior con ese mobiliario ya totalmente colocado. Abrimos imagen, ahí tenemos la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro, bastante iluminada en el día de hoy. Ya sabéis que no están operativos todavía. Veremos a ver cuándo se habilitan. Ahí en la parte inferior también podemos ver los nuevos asientos, ya a falta de quitar los plásticos, solamente estos tres únicos sectores que tenemos en la grada baja y grada alta del fondo norte. Ahí los podemos ver, ya todos totalmente y correctamente colocados. Seguimos viendo cositas, ahí está la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ya sabéis que toda la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste ha sido colocada en el tema asientos, me refiero. Y aquí nos vamos a la parte superior, hoy tenemos el día un poco gris en Madrid. Y mirad, nos vamos a la estructura del videomarcador 360 grados en el lateral este. Ya sabéis que se ve muy, pero que muy bien desde aquí. Y vamos a hacer un barrido del lado norte al lado sur, donde imagino que dentro de poco empezarán a colocar las mismas pantallas que han ido colocando en los fondos y en el lateral oeste. Cerchas totalmente recogidas, tanto en el lado norte como en el lado sur. La pantalla del vídeo marcador 360 en el fondo sur. Y aquí también tenemos otra de las esquinas, en este caso la del fondo sur con el lateral oeste. Ahí vemos las tres filas de pantallas que han ido colocando, sobre todo en la parte central de la estructura del lado oeste. Y este partido contra la Real Sociedad os podré mostrar esas pantallas cómo van quedando desde el lateral este. Ahí vemos la primera bandeja ya prácticamente en su sitio. Ya sabéis que esto va súper rodado. Una vez que coloquen una bandeja ya suben la segunda, sucesivamente hasta ya completar toda la losa del terreno de juego con esas 6 bandejas que hoy ya dejarán totalmente hecho. A última hora veremos cómo quedan esas 6 bandejas que van a estar en el terreno de juego. No os vayáis muy lejos porque en cualquier momento puede salir la segunda bandeja y ya pues empezar a instalarla en su lugar. No podemos faltar a la cita y ahí tenemos la grada desmontable ya totalmente lista en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este. Dale a like y suscríbete. Nos vemos pronto.